Yo te quería preguntar, o sea, hacer una pregunta un poquito relacionada con esto que tengo aquí atrás, ya que el domingo celebramos el Día contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, y remontarme a ese momento de tu carrera, Aida, en que tú fuiste un padre cuyo hijo en algún momento salía del armario, ¿no? Sí. En esta ficción. Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue para ti representar a ese padre que tiene un hijo homosexual en ese momento, en esos tiempos, en esa España? ¿Y cómo ves tú ahora en la actualidad esa situación para un padre y un hijo, por ejemplo, para una persona de la comunidad LGTBI en una familia? Pues cuando empezó la serie, los dos primeros capítulos, yo sabía que iba a tener un hijo, pero no sabía que mi hijo iba a ser homosexual. Y cuando llegó Edu Casanova, el actor, y ya nos contaron las características del personaje y que además era un niño homosexual y que abiertamente lo mostraba y no solamente no lo ocultaba, sino que estaba orgulloso de ser homosexual. Me pareció precioso la oportunidad que tenía porque sabía, dadas las características de la serie, todo lo que iba a caer encima de ese niño. Y yo, como padre progre, iba a tener que liberarme de esos prejuicios de los que hablaba también al principio de la entrevista, ¿no? Es decir, Chema, mi personaje de boquilla, era muy fácil hablar acerca de la libertad sexual, pero cuando de pronto tiene un hijo con el cual todo el mundo se mete y él se tensa un poco por el decir, madre mía, ahora esto no solamente lo voy a tener que defender teóricamente, sino que voy a tener que vivir con ello, le planteaba al personaje un conflicto que yo creo que hubiera tenido, honestamente, como padre, si hubiera tenido un hijo homosexual. Es decir, convivir con algo ideológicamente es muy fácil, pero cuando tienes que llevarlo a efecto, cuando tienes que vivir con eso y cuando tienes que lidiar el día a día, ¿no? Soportar la represión, soportar las bofetadas que dan, muchas veces dices, joder, ojalá no me hubiera tocado a mí. Y que era lo que Chema se negaba a ocultar, pero que yo creo que íntimamente él lo vivía. Y me parecía, como actor, un proceso muy interesante de vivir. Creo que tenemos una profesión preciosa los actores porque podemos colocarnos en situaciones que no tenemos en la vida y tenemos que imaginarlas con tanta fuerza que nos hace abrir la mente en muchos sentidos, ¿no? Y yo recuerdo, cuando era estudiante de teatro, que tenía un compañero homosexual. Yo no sabía que él era homosexual y teníamos una relación estupenda. Éramos muy amigos y recuerdo que un día él me dijo, tengo que hablar contigo, vamos a dar un paseo porque tengo que contarte algo. Y fuimos a caminar por el Retiro en Madrid y llevábamos mucho rato hablando y no me decía nada. Digo, bueno, Paco, hemos venido a hablar de algo, ¿qué es? Pues me tienes en ascuas. Y me dijo, bueno, tengo que contarte algo. Le costó mucho y me dijo, soy homosexual. Y claro, yo dije, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Si somos amigos, decirle a tu propio amigo que sabes que te quiero tanto, ¿por qué? O sea, digo, ¿con qué losa está viviendo esta persona desde toda su vida? Pues sus padres no lo sabían, él no había salido abiertamente del armario, solo en determinados foros, y necesitaba decir algo que no es en absoluto algo que lamentablemente tenemos que ocultar, pero que era terrible. Estábamos además en los años 80 y yo recuerdo el peso que él se quitó de encima cuando le dije, bueno, te agradezco la confianza de que me lo hayas dicho, pero bueno, ¿qué podría cambiar entre nosotros por el hecho de que seas homosexual? Nada. Y eso me dio la vuelta a mí la cabeza en aquel momento, porque era la primera vez que yo tenía un amigo que abiertamente salía del armario directamente y me decía, porque no sé, era terrible pensar que él pudiera sentir que yo le iba a dar la espalda por eso. Y yo decía, madre mía, qué difícil tiene que ser vivir con esto, ¿no? Y hoy he escuchado la noticia de que ayer un chico salió en el barrio de Salamanca con la bandera tricolor, arcoiris, y recibió un montón de insultos. Tachado de maricón,
hijo de puta, nos estás provocando, vete a tu casa. O sea, yo puedo llevar la bandera española sobre los hombros y eso es digno, pero llevar la bandera que representa un colectivo como el del LGTBI es algo que se considera provocador. No me cabe en la cabeza, no me cabía entonces y no me cabe ahora. Y entonces el hecho de tener de poder hacer ese personaje me pareció además muy sabio por parte de los guionistas el utilizar la comedia para abrir un nuevo mundo. Era la primera vez que en España además había un niño, un menor homosexual en una serie y que se hablaba abiertamente de este tema. Y fue muy hermoso, la verdad, durante muchísimo tiempo además y durante todo el recorrido de la función de la serie a lo largo de los 10 años que duró, era algo que se resaltaba mucho, ¿no? La presencia de Eduardo Casanova, que además, como duró tantos años, pues desde que fue niño hasta que ya fue mayor de edad, estuvo representando ese personaje. Fue muy bonito ver la evolución y cómo se vivió y cómo hola. Cómo se fue nutriendo la serie de esa diversidad del bar, desde el fascista más virulento que era el dueño del bar, Mauricio Colmenero, hasta el rojo, a veces un poco de mentirijillas que era yo, el homosexual, el drogadicto que acababa de salir, y cómo en la serie todos se querían. Eso era muy bonito. Eso era muy bonito, ver toda esa diversidad amalgamada. Y yo me lo pasé muy bien y fue una oportunidad. Y de hecho, bueno, pues es muy bonito que todavía Eduardo cuando me llama por teléfono me llama papá. Y cuando yo cuando digo papá, digo, ay, ya está mi hijo allí. Mantener una relación paterno-filial durante toda la vida, Eduardo y yo. Fue muy bonito, muy bonito. Qué bonito.